Bienvenidos todos a este webinar de la Comunidad Global de Tres Principios. La Comunidad Global de Tres Principios PGC es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas alrededor de todo el mundo. Aquí con nosotros tenemos a nuestra gran maestra Marina Galán, que nos trae un tema hermoso y es dirigirnos por nuestra guía interior. Gracias, Marina. Qué gran tema. Gracias, Lau. Tengo que confesar una cosa. A mí se me había olvidado que tenía que hacer el webinar. En algún momento, o sea, en algún lugar de mi cabeza estaba esta información, pero no la tenía muy clara. Y ayer en la mañana de repente dije, ay, tengo que hacer el webinar y tengo que anunciar el webinar y todavía no tengo tema. Pero está aquí un colega, maestro de principios, de visita, y entonces pues tuvimos una conversación acerca de qué increíble es este entendimiento, ¿no? Que no necesariamente necesitas preparar el speech, sino que puedes realmente confiar en que saldrá lo que tenga que salir cuando tenga que salir, ¿no? Y poder hablar desde el corazón. Y cómo hay una diferencia en el impacto cuando es así. Y a partir de esa conversación, pues empezó entonces la conversación de cómo somos guiados todo el tiempo. No nada más porque estamos listos para este momento, ¿no? Cuando no has estado listo para el ahora, sino porque cuando realmente te haces presente en el ahora, puedes responder a esa guía interior. Ahora, a lo largo de mi paso por los principios, a esa guía interior la he llamado o se le ha llamado de muchas maneras, ¿no? Desde los susurros del alma hasta la intuición, la sabiduría interior. El otro día estaba leyendo un texto sufi que hablaba de las tres voces interiores, ¿no? Y cómo eran distintas y cómo cada uno te podía guiar de manera diferente. Pero a lo que quiero llegar de fondo es que creo que en nuestro paso por el camino de los principios llega un momento en el que nos queda absolutamente claro que somos seres que tienen revelaciones. O sea, somos seres de revelación. Y está padrísimo, pero entonces pareciera que acudimos a la revelación cuando es necesario. Tengo un problema. Ok, entonces me voy a poner en un estado abierto y meditativo casi para poder tener una revelación. Pero poco a poco, conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que este tema de ser seres de revelación no es una cuestión de, voy a utilizarlo cuando sea necesario, ¿no? Voy a recurrir a ello cuando necesite de su ayuda. No, somos seres en constante revelación. En constante revelación. Y no nada más una revelación dirigida a resolver problemáticas, dirigida a encontrar soluciones cuando son necesarias, sino que somos seres en un estado constante de revelación en la que la vida misma se nos va revelando y nosotros nos vamos revelando a nosotros mismos y el otro se nos va revelando en cada momento, siempre, todo el tiempo. Estamos en un estado de revelación perpetua. Para mí, ahí estriba la diferencia entre entender que somos unos seres, que somos seres de revelación, y realmente entregarnos al entendimiento de manera que llevemos una vida reveladora, una vida en revelación. Desde la revelación y chistosamente, pues cuando vamos viviendo desde la revelación, nuestra vida misma se convierte en un testimonio de ello y termina siendo reveladora para otros. Ahora, les decía hace un momento, ¿no? Que
se le ha llamado en mi paso por los principios de muchas maneras, susurros del alma, etc. Y entonces pareciera que sí le damos una voz a esta capacidad de revelación. Y yo creo que a lo mejor por eso nos tardamos, nos cuesta terminar de ver que en realidad la vida es un estado perpetuo de revelación. Porque entonces cuando no viene con una voz y unas palabras, pareciera que no está siendo una revelación. Pero piensen en los niños chiquitos antes de que adquieran un lenguaje. No pueden estar escuchando una voz interior hablándoles en palabras. Y sin embargo están en una constante revelación. Están constantemente aprendiendo, están constantemente teniendo ideas, constantemente se les ocurre hacer esto o hacer lo otro. Y cuando empezamos realmente a explorar lo que es una vida desde esta guía, y nos damos cuenta de que en todo momento estamos siendo guiados, cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras preferencias está siendo informada. ¿O alguien aquí se atreve a decirme que es libre en lo que desea? Ni para eso somos libres. No somos libres ni para desear, ni para preferir. Estamos siendo informados todo el tiempo, de manera ininterrumpida. Y estamos así siendo guiados. Y es una palabra bien chistosa cuando dices siendo guiado, porque entonces tiene que haber un destino, ¿no? ¿Hacia dónde estamos siendo guiados? ¿Hacia qué estamos siendo guiados? ¿La vida tiene una preferencia? ¿Nos quiere llevar a algún lado en específico? Porque si estamos siendo guiados a través de la sabiduría interior, pareciera que tendría que haber un destino. Y aquí, pues entonces es donde, en esta profundidad de pregunta, es donde las tradiciones pues empiezan ya a elucubrar sobre todo, ¿no? Porque están las tradiciones que te dicen, no, sí, estamos siendo guiados hacia nuestra mejor versión, hacia la máxima posibilidad, hacia el bienestar. Y hay otras tradiciones que dicen, la revelación misma es el objetivo. No hay nada más. Todo el universo es un proceso de revelación. Toda la historia del universo es un proceso de revelación. Y estas son las tradiciones que apuntan a, pues, lo que es. Todo lo que es Dios conociéndose a sí mismo. Es el universo conociéndose a sí mismo. Es la vida explorándose a sí misma y sus posibilidades. Aquí no hay manera de decirles para dónde, porque ¿qué creen? Tampoco somos libres en lo que creemos. No, yo me acuerdo de siendo chiquita ir con mi abuelita a misa y entonces nos decían, es que tienes que creer esto, es un dogma de fe, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo le hago para creer en algo que no creo? ¿No? Con temas muy específicos que la iglesia te presenta como dogmas de fe. Y yo reconocía que no creía en ello, o sea, tenía la capacidad de reconocer que no creía en ello. Pero ¿cómo le hago para creer en algo? ¿Cuál es el proceso en el que te convences a ti mismo de creer en algo? Y no existe. Entonces, aquí es donde el verdadero sentido del entendimiento empieza a ser revelado. Porque empieza a apuntar a, pues, lo que tú creas que sea, esa va a ser tu experiencia. Si tú crees que estás siendo guiado hacia un punto específico, hacia un bienestar, hacia un potencial mayor, pues tu experiencia va a ser de adquisición de ello. Pero ojo, porque eso implica que ahorita no estás en tu máximo potencial. Implica que ahorita no estás en tu máximo bienestar.
¿Se dan cuenta? Y entonces vamos a terminar teniendo una vida aspiracional. Cuando empiezas a contemplar la posibilidad de que la revelación misma es la naturaleza de la vida, la revelación misma, porque somos conciencia pura, somos conciencia universal, develándose a sí misma todo el tiempo, pues entonces hay que considerar la posibilidad de que en todo momento estás en tu mayor potencial. En todo momento estás en tu mayor bienestar. En todo momento estás siendo parte de este devenir. Últimamente me encanta esta palabra, devenir, porque surge de sí mismo. ¿No? Hay una frase muy padre que me encontré el otro día que dice, tú no viniste a este mundo, saliste de él. No eres un extraño. Y nos sentimos extraños, ¿no? Nos sentimos observadores del mundo, testigos del mundo, observadores y jueces del mundo, de la vida, de la experiencia. Pero no, salimos de él, salimos de la vida. Y es un proceso ininterrumpido, constante. Nos demos cuenta de ello o no. Hagamos conciencia de ello o no. Queramos hacer conciencia de ello o no. Y todo este devenir, todo este proceso está siendo informado desde sí mismo. El otro día estaba en Latina. Me voy a balconear. Estaba en Latina y mis hijos me regalaron hace poco una pelota de estas que tiene como sales y olores y así. Entonces la eché en Latina y Latina se pintó de un color azul turquesa. Haz de cuenta que estaba yo en el mar Caribe, decía yo, bueno, wow, ¿no? Entonces me metí a Latina y prendí las burbujas, pero me estaba quedando dormida dentro de Latina. Algunos de ustedes saben que no duermo mucho, entonces me tiendo a quedarme dormida en diferentes lugares. Entonces me estaba quedando dormida en Latina y conforme me estaba quedando dormida, de repente veía cómo salía el chorro de agua desde la tubería de adentro, así, ¿no? Y se retiraba. Y se retiraba. Así, constante. Y ver este como explosión me recordaba a los videos donde ves un poquito como en cámara rápida cómo se forman las nubes, ¿saben? O cómo florece una flor, o cómo se desenrolla un helecho, o cómo explota un volcán, o cómo hierve el agua en la tetera, ¿no? Entonces, todo esto estaba yo viendo eso y estaba diciendo, claro, este es el devenir. Pero no hay nada más. Está sucediendo desde sí mismo, en sí mismo y hacia sí mismo. Y nada en ello es controlable. Nada. Porque nada en ello necesita ser controlado. O alguien aquí va a levantar la mano y va a decirme, yo sé más que la vida. Es mucho más vieja que nosotros. Tiene mucha más experiencia, tiene toda la experiencia. Y está deviniendo, yo sé que estas palabras suenan muy raras, pero bueno, ni modo, está deviniendo en nosotros, a través de nosotros. Somos de ella. Mi hijo me decía el otro día, en una comida, ¿qué onda con la vida?
Porque, o sea, si te pones a ver realmente, no está tan padre, no está tan divertido. Hay muchas experiencias muy dolorosas. Entonces le decía yo, sí, lo fregón, lo maravilloso, lo milagroso, no son las buenas experiencias, es el hecho de la experiencia. Es el hecho de que estás aquí. Porque si vamos a probabilidades, había bien pocas de que estuvieras. Había bien pocas de que cada uno de nosotros estuviéramos aquí. Y sin embargo, aquí estamos. Fuimos llamados al devenir. ¿Se dan cuenta? Cada uno de ustedes fueron llamados a participar en el devenir. Si no fuéramos necesarios para el universo, no estaríamos aquí, no podríamos estar. Todo ha sucedido de manera perfecta a través de siglos y milenios para que hoy tú puedas estar aquí escuchando esto. ¿No les parece milagroso el escuchar? ¿No les parece milagroso ver, sentir, oler, probar? Sentir dolor, pérdida. Es parte de ese devenir. Es parte de esa guía. Fui muy cuidadosa al escoger las palabras del título de este webinar. Y por eso escogí la palabra dirigidos. Porque a veces creo que nos sentimos los pilotos y a veces nos sentimos los copilotos, pero la verdad es que somos el avión. Estamos siendo vividos. Para experimentar la vida. Luego nos inventamos las historias, ¿no? Para ser exitosos, para las que se quieran contar. Pero estamos siendo dirigidos por la vida. Y el tema es este. Les decía ahorita, sucede con tu aprobación o sin tu aprobación, con tu conciencia o sin tu conciencia. Pero cuando sucede con tu conciencia, cuando te vuelves consciente de lo que realmente está sucediendo en ti a través tuyo, de lo que estás siendo parte, de manera, voy a usar unas grandes comillas, de manera voluntaria, te rindes a ello. Y entonces no cambia nada, porque de todas maneras va a suceder como tiene que suceder. Pero tu experiencia cambia por completo. Porque te estás entregando a ti, a un proceso inevitable. Así como una ofrenda. Te estás tomando a ti, te estás haciendo partícipe voluntario, colaborador del proceso. Y es la conciencia de eso cambia nuestra experiencia de vida por completo. Porque ya no puedes sentirte solo. Y ya no puedes sentirte desamparado. Y ya no puedes sentirte perdido. Todo el universo está contigo. Hace muchos años, una de las primeras personas con las que trabajé me dijo una vez, el proceso que estoy viviendo contigo es aterrador porque no me dejas nada de qué agarrarme, ni una ramita de qué agarrarme. Y luego se hizo silencio y entonces sonrió y me dijo, aunque claro, agarrarse de qué si está uno sostenido por el universo.
Y ahí está la diferencia. Si yo creo que necesito la ramita, no puedo tener la experiencia de estar sostenida por el universo. Si yo me aferro a la existencia de la ramita y a la experiencia de la ramita y a la experiencia de agarrarme de algo, no puedo tener la experiencia de ser una parte absolutamente necesaria, válida, hermosa, completa del devenir de la vida en este espacio-tiempo. Pero saberse eso, descubrirse eso, que nos abre la posibilidad entonces de rendirnos a ello, inmediatamente nos coloca entonces en una reverberación distinta con todo el proceso. Porque está sucediendo, pero está sucediendo conmigo. Y hay una entonación. Estamos entonados. Y esa entonación, pues crea armonía. A fuerzas. Crea alineación. Y entonces se fluye con mucho más elegancia, con mucho menos resistencia, con mucho menos esfuerzo, sin batalla. Vivir una vida informada, dirigida, a la que nos rendimos, no nada más tiene un impacto inmenso en nosotros y nuestra experiencia de vida, sino que tiene un impacto inmenso en otros y en la vida misma. Y vuelvo a retomar esa frase de Anthony de Melo que tanto me gusta de la iluminación es la colaboración absoluta con lo inevitable. Pero es inevitable. Y hay la posibilidad de colaboración. ¿O no? Pero es inevitable. O sea, puedes colaborar o no, pero de todas maneras estás dentro del proceso. Lo único que cambia es tu experiencia de ello. Tu conciencia de vida. ¿Dónde estás? ¿A qué perteneces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sabes? ¿De qué tienes claridad? ¿De qué no tienes claridad? ¿De qué estás siendo parte? Ayer hablaba con una persona sobre el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y lo importante que es para los seres humanos el sentir que pertenecemos, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando pertenecer, ser vistos, ser aceptados, ser acogidos. Extrañamente lo estamos buscando en la forma, ¿no? Yo quiero pertenecer al grupo de los 100 y yo quiero pertenecer a los que hacen esta actividad y yo quiero pertenecer así. Pero desde la no forma, desde la inminencia, lo inevitable del devenir universal, no hay manera de no pertenecer. O sea, no importa lo que hagas, digas, creas, patalees, te tuerzas, no importa. Y saber que estás siendo dirigido aquí y ahora, porque no hay otro lugar a donde ir. Saber que estás siendo dirigido a esto que está sucediendo en este momento. Interiormente, exteriormente, a tu alrededor. No se puede uno más que rendir. Y el trasfondo del asunto es la confianza o la fe o como quieran llamarlo.
hace unas semanas, ahorita hablábamos del amanecer que hubo hoy en Querétaro. Y hace unas semanas estaba yo en un momento difícil y me estaba costando el rendirme, ¿no? Me estaba costando el soltar, quería yo mi ramita, quería yo aferrarme a algo de certeza. Y salí a caminar en el amanecer. Y de repente un amanecer de esos así, ¿no? De las luces y las nubes y el cielo pintado y los rayos. Y en el momento que vi eso, la guía, o sea, en su forma de voz, en su forma de voz clara e inequívoca, me dijo, si confías o no confías en esto, en lo que estás viendo en el cielo. ¿Confías o no confías en esto? Y claro, pues era un amanecer así, entonces dices, pues, claro, ¿no? Y entonces la guía, en su forma de voz, dijo, confías en lo que hay detrás de esto, en lo que está creando esto. Ok, ya entendí. Porque la siguiente pregunta era, ¿confías en lo que está sucediendo contigo? ¿Confías en lo que está sucediendo en ti y en lo que hay detrás de ello? Somos el avión. Y saberlo nos libera muchísimo, nos descansa muchísimo. Porque lo único que puedo hacer es estar aquí y dar el paso que es evidente desde aquí y punto final. No hay nada más. No hay nada más. Y ya me voy a callar. Porque quiero escucharlos. Quiero escuchar muchas cosas, pero quiero escuchar qué reconocen de lo que estoy diciendo, qué les resuena de lo que estoy diciendo, cómo lo han experimentado ustedes, qué han visto alrededor de ello. Una vida dirigida e informada desde un devenir que no vamos a tener la capacidad de entender a fondo racionalmente nunca. Abro micrófonos. Tienes una pregunta en el chat. Abro el chat. Yo tengo una pregunta. ¿Las decisiones que uno toma que le trae un resultado que no nos gusta también son guiados? Pregunto porque yo pensaba que éramos creadores de nuestra vida. Ajá, ok. Yo puedo decidir hoy ponerme un vestido como este y puedo salir a la calle y puede llover. ¿Eso quiere decir que hice una mala decisión al escoger ponerme el vestido? No, a lo mejor lo que necesito hoy es empaparme con la lluvia para poder ver algo diferente. A lo mejor lo que necesito hoy es congelarme allá afuera para volverme más compasiva. Yo creo que tenemos la experiencia de la toma de decisiones. Tenemos la experiencia del libre albedrío. Y es una cosa padrísima tener la experiencia del libre albedrío. Padrísima. Ahora, somos creadores de nuestra vida. Pues somos creadores de nuestra experiencia de acuerdo a las decisiones que aparentemente tomamos. Pero la vida sucede con o sin nosotros. Las circunstancias suceden. Nosotros podemos crear circunstancias.
pero no podemos crear la vida, no podemos crear todas las circunstancias. Yo no puedo crear que un meteorito pase o no pase y nos pegue o no nos pegue. Pero sí escojo cómo relacionarme o abro a la posibilidad de relacionarme de maneras diferentes con mi pensar y con mis creencias. Eso me da la posibilidad de crear una experiencia diferente. Ojo, me da la posibilidad de abrirme para que una nueva experiencia sea creada en mí. Y entonces yo tengo la experiencia de crearla. Ayer me encontré un texto bien interesante y está súper fresquito todo esto en mi cabeza y todavía no tengo claridad al respecto, pero se los voy a compartir. Entonces decía más o menos, no hay neutralidad en el pensamiento. Y leí eso y como que me choqueó, ¿no? Como que dices, no, a ver, espérate, todos los pensamientos son neutrales. Nomás hay lo que le das, ¿no? O lo crees o no lo crees, o lo haces positivo o lo haces negativo y de acuerdo a tu condicionamiento. Pero bueno, me eché todo el texto y me dejó dudando, cañón. Porque un poquito a lo que apuntaba era, no hay neutralidad de pensamiento porque siempre va a haber un pensamiento en expansión y siempre va a haber un pensamiento en constricción. Siempre va a haber un pensamiento que te va a traer un sentimiento de bienestar y uno que no. Y ahí podemos meternos en los detallitos, ¿no? Entonces la neutralidad está en el pensamiento o está en cómo lo estoy viendo o está en cómo lo estoy significando o está en pero vamos a dejarlo lo más simple posible. El hecho de que haya una manera de pensar que se siente pacífica, expansiva, en calma, alineada, y el hecho de que haya una posibilidad de pensamiento que se sienta constreñida, batalla, resistencia, pues ahí ya tenemos la guía, ¿no? Y regresamos, ¿la guía a qué? Aquí, a esto, ahora, a ser en totalidad y plenitud con lo que es. ¿Ven cómo volvemos a dar la vuelta y volvemos a regresar al mismo punto? Entonces sí, todo está siendo informado. ¿No? O sea, no puedes decir, ay, hay unas hojas del árbol que sí están siendo informadas y otras que no. Ay, pero es que si luego hubo una sequía y el árbol se secó, pues ¿quién le manda haber crecido ahí? No fue informado. No, todo está siendo informado. Nada más que la vida sucede. Me decía otro de mis hijos ayer, mamá, los descubrimientos científicos y los avances y el rollo, y entonces están logrando acabar con el envejecimiento. O sea, ya en unos años ya no vamos a tener que envejecer. Y les tengo que confesar que me asustó un poquito la idea, porque aprendemos tanto de envejecer, ¿sí o no? ¿No? Entonces dices, bueno, y entonces todo ese aprendizaje, toda esa experiencia, ¿qué va a pasar con ella? Yo no me la quisiera perder, la neta. Digo, qué padre estar joven mucho rato, pero caray, ¿no? Y entonces me dijo, mamá, si logran detener el envejecimiento, ya no vamos a morir. Y digo, esa pregunta está muy por encima de mis posibilidades contestarla, ¿no? Sí vamos a morir, no vamos a morir. Y entonces yo le decía, híjole, yo no creo porque la muerte es parte de un proceso natural, ¿no? Entonces no puedes interrumpir
los procesos naturales. Y bueno, luego ahí ya entramos en un tema filosófico, pero ¿qué tal que es parte de nuestro proceso el interrumpir uno y entonces eso se vuelve lo natural y entonces cambiamos la vida y las reglas del universo? No tengo ni idea, ¿no? O sea, en algún momento los seres unicelulares empezaron a reproducirse a través de un acto sexual y ahí empezó la muerte. Hasta antes de eso no había muerte, entonces quién sabe qué vaya a pasar después. Pero todo está siendo informado. Todo está siendo informado. ¿Por qué ahorita, no? Desde hace unos años, hace como 5 años, de repente aparecieron bacterias en los ríos del Amazonas que se alimentan de plástico? Pues porque ahora hay plástico, mucho. Y entonces puede haber seres que se alimenten de plástico y lo procesen de una manera distinta. Esos seres no hubieran podido existir hace 5,000 años porque no había con qué se iban a alimentar. Entonces, todo está siendo informado. Hay una relación completamente perfecta entre la forma y la no forma. Y la no forma está informando a la forma, pero la forma también informa a la no forma para que el devenir se siga dando. Tiene que ser. Me contaron ayer la teoría del chango número 100. ¿Alguien se sabe la teoría del chango número 100 aquí? Tú sí, Fernando, tú te sabes todas las teorías. Ok, entonces pusieron unos changos en una isla y les daban camotes, ¿no? O sea, ¿cómo dices camote en otros países de Latinoamérica? No tengo idea, pero ya saben de qué estoy hablando. Como yuca, haz de cuenta. Como patata dulce, como así. Y entonces les daban camote. ¿Eh? Sweet potato. Sweet potato, sí, exacto. Pero seguro hay 1000 maneras de decirlo en Latinoamérica. Y entonces les daban camote y entonces todos los changos lo comían, pero con arena, porque estaban en la playa. Esto me contaron ayer, Fer, si me equivoco me cortas, por favor. Hasta que un día un chango joven empezó a acercarse al mar para lavar el camote antes de comérselo y entonces sabía mejor sin la arena. Y entonces poco a poco los otros changos lo fueron imitando. Y cuando había los suficientes changos yendo a lavar los camotes al agua, alcanzó una masa crítica y entonces los changos de otras islas empezaron a lavar sus camotes en el agua. No tenían comunicación unos changos con los otros changos. Pero todo lo que estamos aprendiendo de nuestra experiencia está alimentando la sabiduría de la vida. ¿Se dan cuenta del devenir? ¿Se dan cuenta cómo todo lo que estamos viviendo está informando al universo? Está informando a la vida. Es que pareciera que decimos universo y es como en la forma y es separado de la vida, pero no, es lo mismo, o sea, es lo único que hay. Nada más hay uno. Rupert Spira preguntaba hace unos días, si hay un ser, o sea, si hay un organismo, si hay un universo, pues no puede haber otro, porque entonces ese sería limitado. ¿Cuántos seres ilimitados puede haber? Y aquí estamos, siendo informados y a través de nuestro proceso de vida y experimentación, informando a la vida. No viniste a este mundo, saliste de él. No nos podemos escapar, no podemos restarnos. Podemos suicidarnos, pero esa es una experiencia de vida más que también informa. Entonces, como decía aquel sabio grupo de rock de los 80s,
Love and Rockets. No puedes ir en contra de la naturaleza porque ir en contra de la naturaleza es parte de la naturaleza. No puedes no estar siendo dirigido por la sabiduría porque eres parte de lo único que hay. Entonces, pues no, las decisiones que uno toma y no te gustó el resultado, pues no te gustó el resultado, ¿no? Decidí pedir pulpo en el restaurante y estaba chicloso. ¿Eso quiere decir que me equivoqué? No, a mí se me antojaba pulpo. ¿Contesto tu pregunta, Andrea? Dicen que quien calla otorga, así que vamos a suponer que sí. Sí, total. Ok, genial. Gracias, Andrea. ¿Qué más? Venga, Elena. Hola, buen día a todos. Ahorita que hablabas de que a veces buscamos pertenecer a algo y ese algo siempre está afuera y queremos sostenernos de ahí de alguna forma, como confiar que eso nos va a dar el bienestar y la estabilidad, ¿no? Mi pregunta es, y va desde mi pensamiento, ¿no? ¿Por qué los hombres versus nosotros como mujeres son menos apegados a querer pertenecer? Híjole, yo no me atrevería a hacer esa aseveración, Elena, en lo absoluto. ¿Y, y a dónde voy con esto? Porque yo sé, ella estaba hablando con mi esposo de eso porque el sábado me pasó algo. Y yo dije, tan simple que son los hombres y nosotros mismos nos las hacemos tan complicadas, yo como mujer, porque salí y guardé mis llaves del auto en la bolsa cuando entré a un consultorio, ¿no? Entonces, aunque mi vestido y todo llevaba bolsas, pues siempre cargo una bolsa. Entonces, cuando salgo, digo, ¿dónde están mis llaves? Entonces, abro mi bolsa y no encontraba las llaves dentro de mi bolsa. Entonces, las buscaba y él me vino y me dije, las habré dejado con el consultorio, las habré dejado en la silla donde me senté, ¿dónde las dejé, no? Entonces, cuando ya empiezo a buscar, me llevé hace como unos minutos buscando dentro de la bolsa, digo, siempre buscamos algo adentro y las llaves están en nosotros mismos, ¿no? O sea, de cómo siempre queremos buscar en algo externo donde están, cuando realmente nosotros tenemos las propias llaves como para abrir todo lo que queramos abrir. Y en ese momento dije, la vida tan simple para mí sería que no trajera ni siquiera la bolsa porque no la iba a necesitar. Ya estaba pagada la consulta, ya estaba pagado todo. Y dije, simplemente traer las llaves conmigo. El darme cuenta que las llaves yo las tengo y yo las puedo usar cuando quiera y en el momento que quiera sin pensar que alguien más me las quitó, pensar que en algún lugar las dejé o pensar que en algún lugar estaban, ¿no? Entonces cuando me viene todo eso dije, nosotros como mujeres siempre buscamos algo externo donde poner las cosas, algo externo donde buscar, algo externo donde, y a lo mejor también los hombres, pero me quedé en esa parte de
tan simple es estar con nosotros mismos, tan simple es ir ligeros por la vida, sin hacernos tanto ruido. Y esa parte de ligereza es tan fácil que es limpiar hacia nosotros mismos, ¿no? La mente, que en este caso es mi bolsa. O sea, de que no la encuentro, pero cuando la limpio, cuando realmente me veo a mí y veo hacia adentro, pues es donde realmente encuentro todas las llaves que pudiera tener para poder tener las experiencias de la vida, ¿no? Y cuando le platico todo esto a mi esposo, me dice, es que ustedes las mujeres son tan complicadas. Por la simple hecho de traer una bolsa. Ok, bueno, más allá de, más allá de el condicionamiento que se le da a los hombres es distinto del condicionamiento que se le da a las mujeres, ¿no? O sea, porque pues así es, ni modo. Yo no sé, o sea, me queda claro que no somos informados de la misma manera. Digo, déjate tú entre hombres y mujeres, pues entre tú y yo no somos informadas de la misma manera, ¿no? Cada quien está siendo informado de manera absolutamente personal. Yo no sé cuál es más complicada y cuál es menos complicada. Yo creo que las dos tienen ventajas y las dos tienen desventajas. Pero el tema del pertenecer, yo sí lo veo completamente universal, Elena. Por fortuna o por desgracia me ha tocado vivir rodeada de hombres. Tengo 7 hermanos y 3 hijos varones. Y se hacen como los que no, ¿no? Súper cool, aquí yo, mis chicharrones truenan. Pero todo lo que hacen es también para pertenecer, para ser visto por el otro, ¿no? O sea, tener la esposa guapa, ¿no? Y tener el coche, y tener la casa, y tener el poder, y los músculos, y, ¿no? O sea, claro que sí. ¿Cuánto de lo que hacen los hombres no lo hacen para ser vistos por otros hombres? ¿Por qué los hombres cuentan sus hazañas amorosas a otros hombres, Elena? Sean ciertas o no, porque ¿estamos de acuerdo? Pero nadie no está siendo informado. Somos parte de, ¿no? Y también depende desde qué perspectiva estés viendo las cosas, ¿no? Porque si agarras de esos microscopios ultrapoderosos y te metes a lo que está sucediendo en tu cuerpo, vas a ver guerras y genocidios y todo tipo de cosas sucediendo. Pero desde la perspectiva del ser humano, pues eso es salud. Que eso suceda es salud. Entonces, todo lo que nos sucede a nosotros, pues desde otra perspectiva, quién sabe cómo se vea. No tenemos idea, no tenemos esa perspectiva, estamos completamente limitados por nuestra naturaleza humana. Es la mayor perspectiva a la que tenemos acceso. No podemos pretender ver más allá de ser humano. Pero cuando te das permiso de ver que todo, no todos, todo está siendo informado como parte de este devenir, pues no te puedes sustraer a ello. ¿Y cómo estás siendo informado? Tú, pues como tú necesitas ser informada. ¿Y cómo estoy siendo informada? Yo, pues como yo necesito estar siendo informada. Uno de mis maestros tenía mucha resistencia a confiar plenamente en los principios y entregarse a la sabiduría y a una vida guiada, porque había oído hablar que Sid Banks, cada vez que le regalaban un abrigo nuevo porque su abrigo estaba roto y deshecho, ¿no? Él se ponía súper contento, pero antes de que pasara una semana ya se lo había regalado a algún indigente. Y mi maestro decía, es que si
rendirme a la vida va a querer decir que yo voy a tener que soltar mis bienes materiales. No quiero eso. Yo no quiero soltar mi casa y mi coche y mi abrigo. Y entonces otro maestro le dijo, ¿y qué te hace pensar que tú vas a ser informado de la misma manera que fue informado Sid? ¿Ves? Es absolutamente personal, Elena. Entonces, esto, la iluminación y la colaboración absoluta con lo inevitable, desde donde estás tú. Eso no quiere decir que te tienes que ver como Buda, o tienes que sentarte a meditar 8 horas diarias, o te tienes que ver como Milarepa, o como quien me pongas, ¿no? Y cuando estamos tratando de imitar el camino de alguien más para llegar al resultado, pues estamos errados. Porque no funciona así. Cada una de las personas que ha llegado a darse cuenta de la verdad ha sido informada de manera única y personal. Entonces, tú no puedes llegar al lugar siguiendo los pasos del otro. Y eso es a lo que apuntan los principios. No puedes ser un seguidor, porque no funciona así. La manera en la que funciona es que somos seres de revelación y cada quien está siendo guiado de manera única y personal. Tu única chance en la vida es desde adentro para afuera. Pero no nos damos el tiempo de irnos para adentro porque estamos completamente distraídos en el afuera y tratando de pertenecer y de lograr y de ser vistos de una manera. Hubo una época en mi vida, Elena, que yo decía, o sea, a ver quién se identifica con esto. Yo creo que todos, pero a lo mejor estoy equivocada. ¿Quién se identifica con, ay, estoy haciendo algo padrísimo, ojalá alguien me vea para que vean que soy este tipo de persona, ¿no? O sea, yo, no sé, te voy a poner un ejemplo posible. Salgo todas las mañanas a caminar con mis perros al campo. Qué padre imagen, yo quiero ser ese tipo de persona, ¿no? Y entonces, pues así me presento, ¿no? No lo hago por eso, lo hago porque realmente me gusta salir a caminar con mis perros. Pero muchas veces pienso, o sea, se me cruza el pensamiento, ¿no? Caray, qué padre. O sea, si a mí me gustaría ser vista de alguna manera, me gustaría ser vista como el tipo de persona a la que le gusta salir a caminar con sus perros al campo en la mañana. ¿Me explico? Y entonces digo, qué padre que lo que se me antoja es, de hecho, como me gustaría ser visto, porque entonces no hay esfuerzo. ¿Ves? Pero yo crecí rodeada de hombres con una mamá que deseaba profundamente tener una hija súper femenina y súper princesa y uñas largas y pintadas y el moño y el color y pues no, Elena, esa no soy yo. Y por más que yo quiero ser vista de una manera por mi mamá, no me voy a poner el moño y las uñas no. Porque no estoy siendo informada así. No se siente como que soy yo. Y muchas veces, en muchas circunstancias sociales diferentes, me gustaría ser vista como más femenina. Pero sé que no me sentiría yo a mis anchas, no me sentiría yo a gusto con un vestido, con la cinturita, ¿no? O sea, imagínate los corsés de antes, ¿no? No, qué horror. Ahí no había opción. No, pero imagínate que ahorita se pusieran de moda los corsés, Elena. No manches. Pero para pertenecer, lo hacemos. Y entonces la vida te dice, lo que tú quieres es pertenecer, ok, te voy a informar sobre lo que quieres. Tú lo que quieres es pertenecer a ese grupo, perfecto, te informo. Pero también te informo que no es tu verdad. ¿Te das cuenta?
Entonces te informa para lo que quieras, pero te informa siempre también hacia la verdad. ¡Qué cañón!, ¿no? ¡Qué cañón! Si yo quiero informarme sobre cómo lastimarme a mí misma, me va a informar. Pero no me va a dejar de informar lo otro tampoco. No puedes ir en contra de la naturaleza porque es ir en contra de la naturaleza, es parte de la naturaleza. No nos podemos escapar. ¿Contesté tu pregunta, Elena? Sí, totalmente. Sí. Gracias. A lo mejor habría que preguntarle a los hombres aquí, a Andrés, Julio, Fernando, Baltasar, que nos digan si les es importante pertenecer o no les es importante pertenecer en el día a día. Pero yo creo que sí. Yo vi a mis hermanos hacer muchas tonterías por pertenecer y veo a mis hijos hacer muchas tonterías por pertenecer, pero está bien. Así se aprende. Gracias, Elena. Gracias. Hola, Julio. Un saludo para todos. Qué gusto verte. Gracias, lo mismo. Siempre es agradable escuchar y ver a Fernando con esa seriedad y ese juicio que escucha. Hay muchas cosas de lo que he escuchado hoy que resuenan profundamente conmigo. La pregunta de Elena, si bien desde la perspectiva como seres humanos, entre comillas normales, todos necesitamos pertenecer a algo, si lo miramos desde la perspectiva de la sobrevivencia, de la supervivencia, desde la perspectiva de ser notados, reconocidos, aceptados, porque eso nos da seguridad. Y eso no está mal. No hay un ser humano que no necesite pertenecer a algo. Pero desde otra perspectiva, pertenecer a algo implica que yo me separe de los demás. Entonces eso genera separación. Tampoco está mal. O sea, no hay nada malo. No hay nada bueno ni malo. Todo está bien. En el universo hay dos fuerzas en acción, que son la fuerza masculina y la fuerza femenina, o el dar y el recibir. Los hombres, la parte masculina es la parte que da, la parte de expansión. Es el universo, es la energía en expansión. Sin límite. Significa que se da y se da y se va y se pierde. Se pierde porque no cumple una función. Pero entonces aparece la fuerza femenina, que es la mujer, representada por la mujer, que es la que le da forma, la que estructura, la que organiza, la que dirige, la que lleva, la que critica, la que regaña, la que hace el papel de poner orden en la casa. Entonces, claro, entonces ahí es donde funcionamos, porque de lo contrario este universo no tendría sentido de ninguna manera. Y, y cuando Marina dice que somos informados, nosotros estamos, podemos decir que estamos creados en el centro de algo que no tiene fin, que los cabalistas llaman Ein Sof. Y estamos ahí, en el centro, pero no en el centro porque si decimos que el centro entonces tendría fin, porque lo que tiene centro tiene límite. Eso es una historia muy larga para narrarla, pero la historia es que estamos dentro, porque el Ein Sof, o el infinito, es el dar absoluto. Y lo que construyó es el deseo de recibir.
porque si él es el del absoluto, necesitaba algo que recibiera lo que quería dar. Entonces, creó y hay un proceso de creación muy largo. Creó un alma, pero esa alma está dividida en varias partes. Hay un alma que es el alma biológica, que es, la llaman nefesh, que está en la sangre, es el impulso que nos mantiene vivos. Después viene un alma que se llama ruach, que es las emociones. Después viene un alma que se llama nechama, que es el intelecto. Después viene un alma que se llama hayá, que es la vida. Y en último está yehidá, que es la información, la información. Estamos rodeados de información, estamos metidos en una sopa de información. ¿A qué vinimos? Vinimos a eso que dice Marina, somos guiados por el Ein Sof, por lo general, por lo infinito. Somos guiados a regresar a él, de una manera u otra. Pero para poder regresar a él necesitamos elevar el nivel de conciencia. Tenemos Nefesh, que es el alma básica. Y Nefesh está dividido en Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Nechama de Nefesh, así. Y los escalones van subiendo de 5 en 5 hasta que tenemos 125. Para no enredarnos mucho es, si yo elevo el nivel de conciencia, escalo un escaloncito, y ese escaloncito para mí es el creador. De ahí para arriba no tengo ni idea de lo que es. Y lo que recibo ahí en ese momento ya tiene más claridad. Ya es es filtrado de una manera más limpia de lo que estoy filtrando cuando no soy consciente de lo que estoy filtrando. Eso me gusta. Eso me gusta, Julio. Termina, por favor, y ahorita le Cuando arranco. Marina decía que el pensamiento no es neutral y real, el pensamiento no es neutral, porque el pensamiento es una interpretación hecha desde una información que es abundante, pero que no puede llegar toda a mi cerebro porque me abrumaría. Entonces, de alguna manera yo la filtro para poderla entender. Y en ese momento genera una interpretación, y esa interpretación está basada en lo que yo tengo grabado. En la medida en que yo elevo mi nivel de conciencia, voy purificando mi contenido, voy purificando el diccionario, o lo que queramos llamar, y la interpretación va a ser diferente. La interpretación cada vez va a ser más amplia, más diferente, más poderosa, y la guía que estoy recibiendo cada vez va a ser más impactante en mi vida. Entonces, ¿a qué vinimos a este mundo? A elevar el nivel de conciencia. No hay otra salida. No hay otra salida. No venimos a nada más, a elevar el nivel de conciencia. Y en la medida que le demos el nivel de conciencia, vamos revelando al Creador, a ese Insof. Ok. Pues, discúlpame, pero a veces no soy capaz ¿cómo se llama eso? De concatenar las ideas, pero bueno, ahí me hago entender. Bueno, pero ¿te parece si las concatenamos ahora ya que, o sea, si aterrizamos esto en lenguaje de principios y así? ¿Sí? ¿Te late? Órale, va, buenísimo. Porque el tema es este, Julio. O sea, todo apunta a lo mismo, nada más hay diferentes lenguajes para hablar de ello, ¿no? Y el Cábala es uno, y los principios es otro, y las religiones son otro, y la física cuántica es otro, ¿no? Todo está tratando de articular de alguna manera lo que es. ¿Estamos de acuerdo? Ok, va. El tema es que nos perdemos muchísimo en las particularidades de la forma de cómo queremos hablar de ello. De manera muy personal, y esto es absolutamente personal, Julio, a mí los principios como forma me gustan porque son irreductibles. No, o sea, no puedes ir abajo de 3 principios. Pero para mí la forma de los principios es la forma más simple que se puede hablar de ello. Entonces voy a agarrar lo que dijiste y voy a tratar de bajarlo a esta forma más simple. Ajá. Ok, va. Tú dices, el universo quiere dar y dar y dar y dar y ser. Ajá. Pero tiene que ser en algún lado.
o tiene que haber un receptor del dar, ¿no? Ok. El año pasado yo estuve reflexionando mucho acerca de la energía femenina y la energía masculina. Lo que llamamos energía masculina y lo que llamamos energía femenina, porque no es que sean los hombres y las mujeres, y, o sea, lo llamamos así. Otros lo llaman yin, yang, otros lo llaman positivo, negativo, otros lo llaman Ein Sof, y no sé, o sea, como sea, ¿no? Cada tradición tiene su lenguaje. Ahora, fíjate muy bien, dentro de los principios también hay un principio aparentemente pasivo y un principio aparentemente activo. La conciencia es aparentemente pasiva, porque nada más es una capacidad de darse cuenta. ¿De darse cuenta de qué? Del pensamiento, que parece entonces una energía activa. Ajá. ¿Dónde se da el pensamiento? En la conciencia. Pero sin pensamiento no podría haber conciencia, porque no habría nada de hacerse consciente de. Entonces no es que, primero es la conciencia y después es el pensamiento, o primero es el pensamiento y después es la conciencia. Es que nacen al mismo tiempo. No porque sean opuestos, sino porque son complementarios. Porque es necesario, ¿no? O sea, tú ves el frente de mi piedra, pero no puede haber un frente si no hay un tras. No puede. Entonces, aquí es donde las tradiciones se empiezan a apuntar a la aparente dualidad. Porque para que haya un frente tiene que haber un tras. Si yo estoy viendo la montaña, pues tiene que haber atrás de la montaña. Si yo estoy viendo un árbol, tiene que haber algo que no sea un árbol para poder diferenciar el árbol, ¿no? Pero son al mismo tiempo, se dan juntos como posibilidad. La posibilidad misma los divide. Entonces, te voy a dar un ejemplo. En el momento en el que un ser humano, se supone que es por ahí de los 16 meses, 14 meses, en el momento en el que un ser humano concibe yo, en ese momento se concibe un tú. ¿Me explico? Y en ese momento se concibe un nosotros, y en ese momento se concibe un ellos. Y entonces te estás encontrando con el espejo doblándose sobre sí mismo, en el que en el mismo momento se crea todo. Porque son completamente interdependientes. No puedes tener el uno sin el otro. Ahora, conciencia, pensamiento. Aparentemente pasivo, aparentemente activo, o lo que llamaríamos activo, pasivo, positivo, negativo, masculino, femenino. ¿Ok? El principio de mente, que sería tu Ein Sof, tu todo, tu ser, tu universo, tu unidad, es aquello que hace posible al pensamiento y a la conciencia. Es aquello que anima, no nada más anima como devenir, sino que es la fuente de. Y entonces resulta que el devenir es un devenir de la fuente. No porque la fuente no esté completa y tenga que completarse, está completa y necesita devenirse. Y por eso las tradiciones apuntan a hay un conocerse, hay un descubrirse, hay un develarse, pero el proceso ya está completo. No vamos a ir a ningún lado, no hay a ningún lado donde ir. Estamos en la fuente y en el devenir, que es la fuente del devenir de la fuente del devenir. Nada más o somos conscientes de ello o no. Entonces, cuando tú dices, estamos aquí para elevar el estado de conciencia sí o sí, sí, pero no es un elevar, es un recordar. Porque como bien dices, la información ya está toda. Nada más que no puedo
accesar más allá de lo que me da la perspectiva humana, siendo un ser humano. Pero el proceso está completo. Ahí hay algo bien interesante y es que lo que tú dices es, en el principio hasta el fin. Claro. ¿Qué crees que me enseñaron el otro día, Julio? Me enseñaron el otro día que un circuito eléctrico no puede correr la electricidad si no está cerrado. No puede haber un inicio si no hay un fin, ¿ya te das cuenta? Entonces Entonces ya, todo es circular. exacto. Y entonces tú hablas de un centro. Estamos al centro. ¿De qué? De algo que nada más es centro, porque no puede tener límites. No puede tener. Entonces, ¿por qué estamos al centro? Porque somos un punto de vista. ¿Desde dónde estoy observando todo esto? Pero es un punto de vista. Donde comienza el pensamiento y donde comienza la conciencia, no tiene sentido hablar de eso, porque no hay. ¿Cuál No, es primero, el huevo o la gallina? La misma cosa. exacto. No existe. Entonces, acuérdate lo que decía Sydney Banks. La experiencia humana, la vida humana, es un misterio sostenido en las ilusiones del tiempo y el espacio. Yo llegaba a pensar lo siguiente, como para poder entender algo necesitamos establecer un concepto, que al final necesitamos aterrizarlo en una expresión para que vuelva a ser retroalimentación de nuevo y continúe el ciclo. Hay una información que nos circunda. Esa información está llegando a nosotros y de alguna manera la filtramos a través de la mente personal. Esa mente personal genera una interpretación de acuerdo a su contenido. Esa interpretación genera un pensamiento, es un pensamiento. Ese pensamiento de alguna manera genera unos sentimientos, unas emociones. Eso genera un estado de ánimo. Ese estado de ánimo genera una percepción. Entonces, todas las sensaciones que yo recibo generan en mí una sensación de estar vivo, de existir. Eso es conciencia. En ese momento soy consciente, pero eso se vuelve circular. Entonces es ver para creer y creer para ver. Pues entro en un círculo permanente. Si yo ¿Sabes, logro Julio? establecerme en ese círculo, mi percepción se va volviendo cada vez más amplia. Pero aguas, Julio, porque tú le pones un orden No, específico. es como No, no, para, pero un momento, tú le pones un orden específico que a ti te hace sentido y hay otras personas que le ponen otro orden específico. sí, Yo claro, una vez claro. tuve un debate con un maestro de si el estado de ánimo era anterior o posterior al pensamiento y nos aventamos 2 días hablando al respecto, ¿no? El punto es que lo podemos complicar todo lo que queramos o podemos regresarnos a lo simple. Y yo tengo una experiencia de vida mucho más amable y expandida y presente cuando no trato de entenderlo racionalmente y nada más me hago presente. Yo así estoy siendo informada. Yo así estoy siendo dirigida y encuentro que mucha gente a mi alrededor, mientras más los logra simplificar y menos trata de entenderlo, nada más de experimentarlo, de estar en ello, de darse cuenta de. Cada crecimiento es personal, el trabajo es personal. Sí, Cada y alma revela la luz que le corresponde revelar. tal cual. Y ojo, hay muchísimo placer, Julio, en entender racionalmente las cosas. Muchísimo. Nos encanta. Pero hay muchísimo placer en entender racionalmente las cosas. Eso no quiere decir que estamos siendo conscientes de ellas o que las estamos viendo. Hay una diferencia. Y creo que muchísimos nos perdemos en el placer de entender racionalmente las cosas y nos perdemos la posibilidad de nada más estar vivos. De nada más vivir esta vida maravillosa y milagrosa en la que estamos inmersos. Y contemplar y reconocernos parte esencial de ese devenir.
porque si el universo está deviniéndose para ser conciencia, pues nada más lo puedo hacer, nada más lo puede hacer a través de ti. No hay nadie más. Eres el punto en donde el universo se conoce a sí mismo. Yo llego desde ahí. O sea, para mí el estudio es fundamental y el intelecto es fundamental. No es el enemigo, pero, ¿No? pero hay dos conocimientos. El conocimiento superior, que es el conocimiento que bajamos, que desciende a nosotros cuando nos informa. Y el conocimiento inferior, que es el conocimiento que practicamos, que expresamos o que experimentamos en el mundo. Y esos dos conocimientos deben retroalimentarse. Y lo hacen todo el tiempo. Ese es el proceso en el que yo voy. Pero a veces me cuesta trabajo y duro mucho tiempo pegado en una cosita y necesito darle vueltas. Pues y ahí voy. suéltelo, suéltelo. No, Déjale un manazo. no, yo estoy feliz ahí. Muy bien, gracias, Julio. A ti, Marina, gracias. A mí el título me encanta. Y me encanta la simpleza de ese título. Y me encanta descansar en esa simpleza. Porque nos podemos pasar filosofando y yo veo hasta aquí, yo veo acá. Y hasta confuso se puede volver en algunos momentos. Y se vuelve, Lau. Clarísimo. Pero el hecho de descansar en ese título me lleva a confiar. Y el confiar siempre trae una liberación. Como una quitada de una carga y de una responsabilidad que de alguna manera nos invita como a soltar, a disfrutar, a liberarnos de todo eso que vamos cargando, que no nos damos cuenta porque como lo hacemos tan nuestro, y de alguna manera como fresco, está haciendo ya, listo, es como cuando a uno chiquito le decía, vamos de paseo, sí, pero la mamá empaca, uno sabía que nada le faltaba. Y tú no te preocupas por perderte o no perderte, y no te preocupas de si llevábamos comida o no llevábamos comida, no, o sea, Era una confianza absoluta y se nos olvida. Se nos olvida, Lau. Se nos olvida que el río trae el agua de mañana y queremos acumularla, y se nos olvida que el sol vuelve a salir y nos queremos asolear el día que sale, quedar tostado. Sí. Y se nos olvida y se nos olvida y se nos olvida. Y qué rico quedar en un paseo con ganas de volver, no quedar hastiados, de descansar. Sí. O sea, qué dicha el sabor de la vida, de lo simple y de la confianza y del disfrute de el mejor manjar cuando me lo puedo dar y el cafecito caliente en la mañana en mi casa también todos los días. Entonces es una confianza que se vuelve ilimitada cuando descansamos en eso. Posiblemente tratar de racionalizarlo y de profundizar mucho nos vuelve a poner una carga como si fuera una obligación de darnos cuenta. Y no es una obligación de darnos cuenta, es un sentir. O sea, sienta la confianza y déjese llevar. O sea, experiméntelo una vecesita. Y ahí para adelante disfrute cada vez que quiera, porque siempre está disponible, es Wi-Fi. Siempre. Oye, Lau, fíjate, o sea, sí, y por eso digo, no nos perdemos mucho en el placer de, pero la invitación, o sea, hay otra invitación, y como dice Julio, nada está mal, ¿no? Quieres explorar y quieres complicar y quieres
Cada quien está siendo informado de manera diferente. Pero lo que realmente quiero rescatar de lo que estás diciendo, Lau, porque me encanta, es esa confianza y esa fe. Y creo que cuando somos confrontados con, estás siendo dirigido por una sabiduría interior, por una guía interior, por la vida misma, puede sonarnos a que es una fe muy grande la que se necesita para aceptar algo así, ¿no? ¿Cómo le haces para tener ese nivel de fe y de confianza? ¿Cómo le haces para soltar? Y sin embargo, Lau, somos expertos en ese nivel de fe. Todos los seres humanos, sin excepción, ejercemos ese nivel de fe y de confianza diariamente de 1000 maneras diferentes. Yo salgo de mi casa y me despido de mis hijos pensando que voy a regresar. Yo me voy a dormir en la noche pensando que voy a despertar en la mañana y el mundo va a seguir ahí. Es más, me voy a dormir pensando que voy a despertar, ¿no? El nivel de fe que se necesita para irse a dormir en la noche es exactamente el mismo nivel de fe que se necesita para esto. No hay niveles de fe, o hay o no hay. Sí, yo les decía esta semana en el club de coaches, o creo que era buena inmersión total, no sé, el nivel de fe que se necesita para exhalar. Ajá. Vencida que vas a poder volver a inhalar, es que es segundo a segundo. O sea, ¿qué tal que nos dijeran, ya no puedes? O sea, Sí. no. O sea, exhalamos con toda la naturalidad Sí. porque sabemos que vamos a volver a inhalar. Sí. Tenemos certeza. Hasta Hablar. ¿no? Sí. ¿Quién te dice que vas a poder volver a abrir los ojos o que vas a poder volver a ver? Me encantan los ejemplos porque es ese nivel de sencillez. Pero lo complicamos pensando que es otro nivel de fe. No hay niveles. No. Aquí estás. Y creemos que no tenemos fe y tenemos más de la que creemos. Entonces, a quien te dice, es que yo no sé soltar, ¿cómo le hago? Le puedes decir, mira, exactamente de la misma manera que cuando exhalas, o que cuando te vas a dormir en la noche, o que cuando te vas de tu casa. Así se suelta. Es la única manera de hacerlo. Y por eso sí decía, ya no quiero hablar de esto, váyanse a vivir su vida, ¿no? Y cuando llegaba la gente a su casa les decía, ya no quiero hablar de esto, ya, váyanse a vivir su vida. Esta mañana, a las 6 de la mañana, murió el papá de mi yerno de COVID Lo siento, Julio. en Bogotá. 18 días en una UCI. Señor de 72 años. Les dicen que no hay muerto malo, pero era un ser humano maravilloso. Obviamente esa familia está devastada. Y la pregunta es, ¿qué se le dice qué se le dice a una persona, a una esposa, a unos hijos, a unos nietos en relación a lo que sucedió? Para que, como el cuento, para darles tranquilidad o para que se relajen, o no sé, para lo que sea. O cómo le digo yo a esa persona que su vida está guiada y que esa es la voluntad de esa inteligencia superior y que eso es lo que ella quiere para que él, para que esas personas hagan algo y se despierten no hay forma de que ellos entiendan eso en este momento. No hay forma de que ellos, no hay No forma de que tenemos ellos lo idea disfruten. no tenemos idea de lo que es posible, No, Julio, por eso. ¿no? Entonces la idea es que Pero, por ejemplo, en la tradición japonesa, pues el sufrimiento es como una vía rápida a la iluminación, ¿no? El satori, vamos a sufrir y sufrir y sufrir hasta que... todo, No sabemos cuál es el momento, no sabemos qué es necesario, pero la invitación siempre está. Ahora, ¿qué se les dice? Yo creo que, y esto va unido a lo que decía Elena, todos los seres humanos tenemos la experiencia de querer pertenecer. Todos los seres humanos tenemos la experiencia de la pérdida. Yo puedo haber perdido un gato y usted puede haber perdido a un marido. Pero eso no me quita a mí la experiencia de pérdida. Y desde el entender la naturaleza de la pérdida puedo conectar contigo.
No hace falta que yo pierda un marido para poder conectar con alguien, si realmente entiendo la experiencia de la pérdida. Entonces, en términos de experiencia, todos somos parejos. Todos hemos tenido todas las experiencias, mayor, menor grado, ¿no? Y entonces yo le puedo decir al niño que se le cayó su helado, pues nada más es un helado, no es como que se te haya muerto el marido, ¿no? Pero el niño está experimentando pérdida. Eso no es como que la vida le da limones y haga limonada. ¿Perdón? Que eso no es como que la vida te da limones, entonces haga limonada. No, pues la vida te dio todo, ¿no? O sea, te dio limones, naranjas, el helado, la pérdida del helado. eh, No, no, yo me refiero no es a eso, me refiero a a que de la perspectiva de la perspectiva que tú ves, sí, sí de, entiendo, de cierta manera que eso es un proceso natural para la entiendo. persona que está inmersa en el dolor, ¿no es? No, no lo es, No lo es. ¿no? Y mucho del dolor es que no son cosas que no consideramos, ¿no? No consideramos no poder volver a exhalar, no consideramos no me voy a despertar mañana, no consideramos que me voy a morir. Pero ¿qué crees? Te vas a morir. Y todas las personas que conoces también. Entonces, pues, vete a vivir la vida. Disfrútalo. Tan, tan. Gracias, Laura. Gracias, Julio. Lau. No, gracias, me encantó el tema y me parece maravilloso que estemos recordando cada vez más como la esencia de estos principios. Eh, Cuando empezamos a ver los principios y los teorizamos, no alcanzamos a sentir como el real efecto de la magia que tienen detrás. Cuando realmente los empezamos a experimentar y a vivir, es completamente diferente. Es completamente diferente. Pues muchas Gracias. gracias. Gracias a todos por estar aquí. De verdad. Gracias. Excelente tema. Los quiero mucho. Nos vemos pronto.